Gabriel Flores, nacido en Guadalajara, Jalisco, el 8 de febrero de 1930, fue hijo del señor Galindo Flores y la señora María Guadalupe García. Hijo de un revolucionario que participó junto a Manuel M. Diegues y que durante el reparto de tierras perdió su propiedad, conservando únicamente una hacienda donde cultivaba únicamente agave y por el cual producía tequila. Hijo del segundo matrimonio de su padre, en donde tuvo 4 hijos, entre ellos Gabriel Flores. Debido a diversas enfermedades en su juventud, Gabriel Flores realizó sus primeros estudios desde su casa, con maestros particulares y creciendo, según nos informan sus familiares, en la casa ubicada en las esquinas de las calles Progreso y Justo Sierra en la ciudad de Guadalajara, por lo cual, debido a su delicada situación de salud, pasaba la mayoría de su tiempo viviendo entre su casa en la ciudad y la hacienda de su padre, en donde lo único que podía ponerse a hacer era dibujar y practicar en su tiempo libre. Hacia el año de 1938 es cuando por fin puede acudir a la escuela práctica anexa a la Escuela Normal de Jalisco, y es en 1947 cuando empieza a recibir sus primeras lecciones de pintura, asistiendo Gabriel Flores al taller de José Vizcarra junto con compañeros como lo son Rodolfo Peña y David Aguirre. Si bien su estancia en esta escuela es muy corta, debido a su resistencia al academicismo y su pasado como autodidacta, aprendiendo desde casa, es muy complicado para él seguir las reglas de este instituto y muy complicado, lo cual hace que justamente descubra en este tiempo la obra del maestro José Clemente Orozco, la cual lo deja íntimamente impresionado y el cual él mismo reconoce después como gran parte de su inspiración. Ya en el año de 1948 ingresó a la Escuela de Artes y Letras de la Universidad de Guadalajara. Es ahí donde obtiene su primer lugar para una exposición entre los años de 1949 y 1950, donde después sería nombrado profesor de dibujo artístico y de pintura ese mismo año, pasando hasta 1951, donde realizó su primera exposición en la galería de la Biblioteca Benjamin Franklin, ahí mismo en Guadalajara. Hacia el año de 1952 trabajó en distintas partes como decorador, en ciudades como lo son Cuernavaca, Morelos, hasta llegar finalmente al Estado de México, donde trabajó como diseñador de vitrales y finalmente es en esa ciudad donde realiza carteles para películas del cine mexicano, haciendo que por fin logre colaborar con personajes como lo son David Alfaro Siqueiros y Juan O'Gorman en los murales de la ciudad universitaria. Hasta el año de 1955 regresa a Guadalajara y reingresó como catedrático universitario en la Escuela de Artes Plásticas y empieza desde entonces a desplegar su gran obra artística. Algunos de los títulos de sus obras son La Cortina de Humo, hoy desaparecida, en la Escuela de Artes Plásticas del año de 1953, El Maíz en la Colonia, también desaparecida, en el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco de 1955, la novela revolucionaria de Mariano Azuela en la Escuela de Mariano Azuela de Lagos de Moreno en 1956, la primera imprenta en Jalisco en el ingreso de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco de 1958, El Parnaso Jalisciense en la lectura de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco 1958, La historia del teatro en México, La guerra y la paz en el edificio matriz del Branco de Zamora, La fundación de Guadalajara en el edificio del Ayuntamiento de Guadalajara del año de 1962 al 64, La maternidad en el Hospital Eva Samano de López Mateos, La filosofía y la ciencia en el Auditorio Salvador Allende del CUCH de la Universidad de Guadalajara de 1965, Los niños
héroes en el castillo de Chapultepec de la Ciudad de México de 1967, mitología e historia del tequila en las oficinas centrales de la Casa Sauza en Tequila, Jalisco, 1970, culto al dinero de la serie Sucesos número 1 del gobierno del estado de Jalisco del 75, estampas de la vida de la serie Sucesos número 2 del gobierno del estado de Jalisco, Cervantes y su obra en la capilla cervantina del Museo Iconográfico de la ciudad de Guanajuato, hasta la alegoría de la Justicia 1 en el edificio de la Procuraduría General de la Justicia de la República en la Ciudad de México del 88, y la historia de la medicina en México en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de la Ciudad de Guadalajara, que van desde el año de 1986 hasta 1992. Sobre su valoración de algunas de sus obras, su esposa, Nina Casillas, expresó: quedó insatisfecho con el mural que realizó en el Palacio Municipal de Guadalajara, pues decía que, si pudiera tapar alguno de sus trabajos, elegiría ese, porque no le gustaba. Lo hizo con cierta premura, porque en ese tiempo lo invitaron a exponer en Europa y no quedó conforme con el mismo. Además, tampoco le agradaba el del castillo de Chapultepec. En cambio, fue el extenso mural del antiguo Hospital Civil en el que quedó con mayor satisfacción y le dejó, tal vez, porque en él sintetizó toda su obra. Además, Gabriel Flores realizó un gran número de obras de caballete y dibujos. Gran parte fueron exhibidos en una exposición en el Instituto Cultural Cabañas en el año de 1993. A pesar de su extensa carrera, Gabriel Flores falleció el 14 de diciembre de 1993 en la ciudad de Guadalajara. Sus funerales se oficiaron en el Templo de la Madre de Dios en la colonia Providencia de esta misma ciudad, y sus restos fueron inhumados en un primer instante en el cementerio del Recinto de La Paz, para que el 8 de julio de 2004 el Congreso del Estado de Jalisco lo declarara Benemérito Ilustre de Jalisco, y así el 19 de julio de 2005 sus restos fueron depositados en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, donde se develó su estatua, que es obra de Miguel Miramontes.